Lo digital va mucho más allá de nuestros móviles, de nuestras apps y nuestros portátiles. Lo digital nos rodea, nos une y sincroniza nuestros esfuerzos, transformando nuestra sociedad, haciendo avanzar a nuestras empresas, dándonos la oportunidad de llegar tan lejos como imaginemos. Zenith nace para aportar a lo digital tanto como lo digital nos aporta a nosotros, para propiciar innovadoras estrategias de digitalización que supongan un beneficio real para sociedad, administraciones públicas y empresas. Son muchos los retos que nos esperan y no podemos superarlos de forma individual. Zenith propone colaboración, sinergia, trabajo conjunto, avanzar juntos por un camino. Lo digital nos impulsa. Impulsemos lo digital. Hola, buenos días. Mi nombre es David Martínez, soy profesor del Departamento de Sociología 1 de la Universidad de Alicante y responsable del proyecto Zenith, el libro verde de la empleabilidad en entornos digitales de la provincia de Alicante. Como hemos visto en el vídeo, las relaciones de interdependencia en los últimos años han variado muchísimo. Ha habido una transformación increíble, sobre todo en dos aspectos, ¿no? En las relaciones sociales y las relaciones económicas. Esta transformación ha provocado cambios significativos no solo en cómo nos formamos, no solo en cómo interactuamos con familiares, amigos, sino cómo interactúan las empresas entre sí y cómo interactúan las empresas con sus empleados. Es decir, ha habido un cambio de paradigma en todas las relaciones. Ese cambio de paradigma obviamente afecta también a aspectos como la empleabilidad. La empleabilidad, entendida como esa capacidad que tiene una persona a lo largo de su vida para formarse y adecuarse y en un proceso de continuo que satisfaga sus necesidades personales y económicas y mantener su atractivo para continuar siendo atrayente a una empresa, ha cambiado. Y ha cambiado por un factor determinante nuevamente, como ha ocurrido en los últimos 500 años, la tecnología. Una tecnología en la que lo digital lo inunda todo y lo transforma todo. La finalidad del proyecto, del libro verde, de un prisma muy sencillito, es crear un producto. Un producto es un sistema de indicadores de competencias digitales para la provincia de Alicante que permite identificar y comparar las brechas existentes entre la formación reglada en competencias y empleabilidad y la demanda real que tienen los empresarios de la provincia. Una última fase de ese producto sería conseguir que esos indicadores se generasen automáticamente a través de una herramienta de inteligencia artificial. Para abordar este proyecto, lo primero que hemos tenido que hacer ha sido pues, definir qué es empleabilidad actualmente y definir qué es lo digital dentro de lo que requiere un empleado o un nuevo recurso humano en una empresa, ¿no? En este caso hablamos de las competencias. Cuando hablamos de competencias,
no solo hablamos de la formación del futuro empleado, ni hablamos de sus actitudes, etcétera. Hablamos también de dos aspectos muy concretos, ¿no? Que son las competencias digitales y las competencias actitudinales, que yo aquí pasando y sin decir nada. A ver, aquí. Bien, cuando hablamos de las competencias, hablamos de competencias digitales y competencias actitudinales. ¿Qué son competencias digitales? Las competencias digitales se pueden definir como aquellas competencias que requieren conocimientos técnicos de algo muy concreto, ¿vale? Y las competencias actitudinales, o las denominadas soft skills, son aquellas que están más relacionadas con las habilidades sociales, conductuales, etc. Cuando trasladamos estos conceptos al ámbito digital, nos damos cuenta que la definición más concreta de competencia digital haría más referencia a conocimientos técnicos específicos que una persona usa de manera creativa, utilizando las herramientas, aplicaciones, etcétera, de manera creativa, y no solo vinculadas al ámbito de la comunicación, de las TICs, sino también vinculadas a todo tipo de disciplinas productivas y abarcando al conjunto de sectores productivos. Es decir, capacidad de utilizar una herramienta que es necesaria para conseguir que la empresa siga funcionando eficientemente. A partir de esta definición, a partir de poder concretar qué es una competencia digital, algo que parece sencillo, pero realmente tengamos en cuenta que lo digital sí nos inunda ahora, pero nos inunda desde hace un poco de tiempo, realmente no más de 25 años. El online se ha convertido en quizás la pata principal de la mesa de tres, pero es reciente, por lo tanto no hay mucha evidencia científica, no hay mucha experiencia en investigaciones que hablen de lo que es competencia digital. Sí que hay definiciones, acercamientos, aproximaciones que en otros estudios en los últimos 5 años han conseguido, bueno, acercarse un poco a ellas. Pero tengamos en cuenta que las distintas competencias son abrumadoras, es decir, cada 6 meses aparecen nuevas. Entonces tenemos que buscar una manera de definir, de concretar, de taxonizar un catálogo claro, actualizado de lo que son competencias. Este ha sido, el primer objetivo que nos marcamos con este proyecto. Vamos a definirlas. Segundo objetivo es, bueno, pues conocer y conceptualizar la oferta formativa de los centros de formación superior de la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández y de los ciclos formativos de formación profesional en competencias digitales. Es decir, qué estamos o qué están ofertando a sus alumnos. Un tercer objetivo es evaluar, obviamente, el nivel de competencias digitales de los alumnos. Del último curso, sobre todo, ¿no? Ver, bueno, cuál es su nivel, a partir de la información que nos pueden transmitir sus profesores. Una cosa es que analicemos las competencias, las habilidades, destrezas digitales de un alumno y una alumna, sabe moverse en Internet, sabe coger información, y otra cosa es que sepa aplicar trabajos creativos con una competencia digital, ¿vale? El cuarto objetivo y central de esta investigación es generar un sistema de indicadores, un conjunto de indicadores que nos permita caracterizar a las empresas provinciales en varios aspectos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de cuál es su trayectoria en el proceso de digitalización, cuáles son sus necesidades de implementación de competencias digitales, concretamente cuáles, cuál es el problema que están teniendo para introducir en su sistema de recursos humanos a recursos competentes en habilidades digitales y cuál es su visión de la realidad formativa de la provincia. Esto nos conduce al quinto objetivo, que es identificar si existe o no existe esa brecha, esas diferencias, ese desequilibrio entre el sistema educativo y el sistema productivo que algunas voces desde hace unos años empiezan ya a poner en solfa, ¿no? Bien, para el primer objetivo, para construir ese catálogo de competencias digitales, como digo, hemos recurrido a diferentes fuentes y hemos conseguido generar un sistema más o menos adaptado a la realidad. Hay muchos sistemas,
o muchas formas de agruparlo, ¿no? Nosotros hemos conseguido un sistema de agrupación en torno a 12 disciplinas digitales que a su vez contienen diferentes competencias digitales. He puesto ahí una pequeña muestra, hay muchísimas más. Hemos llegado a catalogar cerca de 125 competencias, herramientas, certificaciones, etcétera, y que se agrupan, como digo, en una serie de disciplinas: atención al cliente, marketing digital, e-commerce, big data, desarrollo de software, aplicaciones concretas, ciberseguridad, Internet de las cosas, inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, servicios en la nube, cloud computing y blockchain. Una vez definidas, catalogadas estas herramientas, lo segundo era, analizar de estas herramientas qué se está ofertando, no solo en los grados, sino en los posgrados, y también qué se oferta fuera del círculo público, ¿vale? En ese camino estamos analizando, actualmente estamos en ese proceso, recogiendo esa información. Luego pasaremos a evaluar ese nivel de conocimiento a través de una encuesta a todo el universo docente de las universidades de la Universidad de Alicante y de Miguel Hernández, para conocer sus valoraciones sobre cuáles son las necesidades que sería necesario implementar dentro del sistema educativo o paralelamente al sistema educativo, para que una vez que grabasen los egresados su formación reglada, pues no tuviesen que dedicar 3,5 años a conseguir un trabajo, que es la media en la que ahora mismo estamos. Y que, por supuesto, tuviesen las capacidades suficientes para poder desenvolverse con la mayor soltura ante las necesidades que está planteando la empresa. Ese cuarto objetivo, de generar ese sistema de indicadores, que es, como digo, el objetivo central de la investigación. Aquí nos hemos dirigido, estamos dirigiéndonos, porque estamos en proceso de campo ahora mismo. Hemos construido una base de datos con 12.500 registros, hasta el 15 de noviembre seguimos construyéndola, con todos los contactos de las empresas provinciales estratificadas por sectores productivos, ¿vale? Nuestra idea es conseguir una fijación, conseguir equilibrar lo que hay en el universo de empresas, que según el DIRCE nos lanza que hay 142.000, el DIRCE 142.963, aquí ten en cuenta que es de enero de 2019, es el dato más actualizado. Algunas estimaciones ya nos dicen que esto ha bajado bastante, estamos en pandemia, obviamente. Y lo que hemos hecho, estamos construyendo esa base de datos y hemos empezado a lanzar una encuesta online con refuerzo telefónico. Es decir, utilizamos una técnica mixta, porque la encuesta online por sí misma no está consiguiendo los refuerzos que esperábamos. También es cierto que estamos encontrando muchas empresas que aparecen activas y realmente están inactivas, ¿vale? Ya digo, vivimos en tiempos complicados y conseguir información de los directores de empresa o de los directores de recursos humanos de las empresas está siendo realmente difícil. De aquí, pues, si hay algún empresario, por favor, si os llega un cuestionario, contestarlo, ¿vale? Nuestro objetivo es alcanzar como mínimo 400 entrevistas, lo deseable serían 560, para conseguir un error de muestreo bajo. ¿Qué es esto? Cuanto menos error de muestreo tengamos, nuestras conclusiones del estudio podrán ser amplificadas al conjunto de la provincia. Por debajo es más complicado poder concluir que lo que hemos observado se acerca a esa realidad, ¿vale? Como digo, lanzamos la encuesta el 30 de octubre y actualmente, estamos en un 25%. Tenemos 105 respuestas válidas, están entrando todos los días en respuestas válidas, pero con este 25% ya podemos acercarnos un poco a la realidad, ¿vale? Si bien no podemos llegar a contrastar todo lo que estamos esperando contrastar, sí que podemos tener una pequeña foto de lo que está ocurriendo desde la perspectiva empresarial, y que voy a pasar a comentar. Disculpadme, a mí es que se me va esto, ¿eh? Yo sigo hablando. Vale. En esta encuesta preguntamos muchas cosas. Lo primero que queremos reflejar es, los indicadores de economía digital dicen unas cosas, los estudios sobre la tecnología de las empresas dicen otras, y nosotros hemos creer que era interesante crear un indicador de cuál es realmente el modelo actualmente la etapa en el que se encuentran las empresas provinciales en ese proceso de transformación digital. Si bien yo necesito empleados que tengan capacidades tecnológicas, también tengo que ver cómo es
cómo estoy yo ante ellos, ¿no? Y cómo estoy yo ante el mercado. Ante eso construimos una variable en la que preguntábamos a los empresarios en qué etapa se ubicaban, ¿no? La etapa 1 sería la básica, sería aquella en la que no están ni comercializando ni productos ni servicios a través de la red, tienen el equipamiento básico, tienen página web, tienen estructura fibra óptica, se comunican por correo electrónico, etcétera, pero apenas han explotado la potencialidad. Una etapa 2, que sería aquella en que los empresarios ya han considerado que es necesario ponerse las pilas en este aspecto, en aquella que ya empiezan a tener un poco de planificación. Una etapa 3, aquella en la que ya han empezado realmente, empiezan a tener algún tipo de intercambio en la red, tanto con proveedores y puntualmente con alguna empresa. Y la etapa 4, que sería, pues podríamos decir, la etapa de madurez, en la que la empresa ya está adaptada al proceso de transformación digital. Bien, lo que estamos observando es que solo tenemos un 13,5% de empresas que están en ese nivel. Hay mucho camino por delante. Obviamente, tenemos que pensar que cuando hacemos un estudio de este nivel, no estamos dirigiéndonos a empresas de un cierto tamaño, ni estamos dirigiéndonos a empresas tecnológicas, no. Estamos analizando el sistema productivo provincial, que es el primer demandante de recursos humanos de nuestras universidades y centros de formación. Entonces, nuestro sistema productivo, si bien comparando los datos a nivel nacional, estamos en la misma. De hecho, en empresas tecnológicas tenemos el mismo pico, 1,7% de empresas, que el resto de España, quitando los picos de Madrid y Barcelona, obviamente. Pero cuando entramos a preguntarles sobre su modelo de transformación digital, observamos que no, que están en un proceso que aún no ha llegado. Dentro de este modelo, esta pregunta o esta línea de en qué nivel de transformación digital se ubican ellos, queríamos preguntarles también sobre cómo valoran el nivel de conocimientos digitales, obviamente, de su plantilla de trabajadores. Bueno, en este aspecto vemos que solo un 30% considera que son adecuados o muy adecuados. Notamos que hay un déficit en la formación de sus empleados, notamos que hay un déficit en la adecuación de la empresa provincial a la transformación digital. Ese déficit no es unicausal, es multicausal, obviamente. También, repito, el sesgo o el límite que tiene la investigación es que estamos en un momento bastante complicado y, como ustedes bien saben, cuando hay un problema, una crisis económica, lo primero que se deja de aportar como un ingreso en la empresa es la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas, ¿vale? En este caso vemos cómo tanto el proceso de digitalización está en un proceso que llevará años, imagino, y el nivel de conocimientos pues requiere también una nueva revisión. La segunda gran fase del proyecto es, bueno, vale, ya hemos identificado las competencias digitales, ahora vamos a preguntarles cuáles tienen implementadas en su empresa y cuáles son las que creen que necesitarían implementar. Bien, si nos fijamos en el gráfico en este pequeño gráfico, observamos que las 3 primeras disciplinas en competencias digitales que son demandadas, que son realmente las que necesitan las empresas provinciales, están relacionadas con la atención al cliente, e-commerce y marketing digital. Solo pongo estas 3. El cuarto lugar estaría ciberseguridad. Quinto lugar, empezaremos con blockchain, ¿vale? Pero estas son las principales. Este dato es interesante porque, contrastándolo con los estudios que hemos analizado, sobre todo las consultoras como Bill Van Braun, un estudio de la Complutense de Madrid que sigue haciendo un estudio longitudinal sobre este fenómeno, coincidimos básicamente en esos fenómenos. Sin embargo, hay diferentes aspectos a detallar. Cuando les preguntamos directamente por competencias concretas, aquí empezamos a encontrar diferencias. En atención al cliente, ¿qué están buscando los empresarios? Necesitan implantar, necesitan contratar a alguien que les pueda gestionar o necesitan subcontratar. Tengamos en cuenta que la empleabilidad no solo la medimos en yo salgo de mi centro formativo, hago mi máster, lo que sea, y me contratan, no. También estamos hablando de freelance, no estamos hablando solo de gente que entra en plantilla. Atención al cliente, observamos cómo la principal demanda es gestión de redes digitales. La segunda, CRM, algo muy curioso. La tercera, chatbots. La cuarta, experiencia con el cliente. Y la cuarta sería mobile marketing. Esta competencia estaría tanto en atención al cliente como en marketing digital, ¿vale? Dentro de marketing digital observamos que lo que están demandando sobre todo es desarrollo y gestión de contenidos digitales. Están buscando
Profesionales que no solo sepan manejar aplicaciones digitales, sino que tengan capacidad de generar contenidos atractivos, sobre todo para sus posicionamientos SEM y SEO. Están buscando también publicidad programática, sistemas que les permitan abarcar a muchos clientes de manera mucho más eficiente. Brand content, digital content, gestión de redes sociales, etc. La tercera pata, la tercera fuerza o la tercera demanda principal está relacionada con el e-commerce. En este aspecto, lo principal que están demandando las empresas provinciales son profesionales que tengan capacidades de gestión integral de aplicaciones de e-commerce, seguida por beacons y seguida por e-sales. Es decir, estamos viendo cómo los empresarios, pese a no avanzar en ese proceso de transformación digital, observan o detectan qué es lo que necesitan para seguir siendo competentes y reclaman, obviamente, que encontrar a esos recursos que les, y perdón por la expresión, solucionen la papeleta, al fin y al cabo, ¿no? Cuando una empresa contrata a alguien, lo contrata porque quiere generar más empleo, quiere generar más negocio, quiere generar más beneficio. Y si estamos en el mundo digital, lo que estamos buscando son profesionales que solucionen problemas. Esto nos lleva al análisis de las soft skills. Y aquí sí que tenemos diferencias respecto a lo que hemos observado en otros estudios. Las soft skills, como digo, son aspectos más difícilmente cuantificables, son muy cualificables, pero que también nos dan un aspecto de cuál es el perfil que están buscando las empresas. De la unión de las competencias digitales y de las habilidades conductuales, generaremos un indicador por su estrato productivo y lo vincularemos con las diferentes disciplinas académicas, tanto de formación, de la UA como de UVH. Y eso será, podemos definirlo como el indicador de fidelidad o el indicador que hay que seguir, ¿no? Vale. Bien, veamos, en el tema de soft skills, a mí me parece algo muy curioso. Fíjense en las dos últimas. Liderazgo y dominio de idiomas. No están buscando, los empresarios alicantinos no buscan líderes. Y el idioma sí es importante como todo, pero no es lo más importante. Lo más importante, si se fijan, responsabilidad y sentido del deber, resolución de problemas, orientación al cliente y capacidad para trabajar en equipo. Es decir, vamos a solucionar los problemas. No quiero un empleado, no quiero un colaborador que sepa mucho. Lo que quiero es alguien resolutivo, que sepa coger un problema y resolverlo, que esté orientado al cliente y que tenga esa capacidad de trabajar en equipo para resolver conjuntamente el problema. Todas son importantes, ¿vale? Todas son importantes, pero hay algunas más importantes que otras. En este sentido, como digo, lo llamativo es las dos últimas, sobre todo liderazgo. En los estudios que hemos contrastado, liderazgo se coloca en la cuarta, quinta posición. También es cierto que los estudios que hemos consultado son a nivel nacional y se dirigen a empresas de tamaño mediano grande, más de 50 trabajadores. ¿Qué ocurre? La provincia de Alicante, como bien saben, no es de ese tamaño, son más pequeñas. Están más relacionadas con mercados intensivos en personal, más que en conocimiento, si bien estamos aumentando, es cierto. Están más orientadas a sectores tradicionales, como la industria manufacturera, como el turismo, como el comercio minorista, ¿vale? Entonces no están buscando líderes. ¿Buscan idiomas? Sí, hombre, está claro, pero no es lo principal. Otro aspecto que también encaja, que es la tercera dimensión del estudio y que nos ayudará, por lo tanto, a resolver o a contrastar la hipótesis de si hay un desequilibrio entre la oferta formativa y la oferta y la demanda productiva, es, bueno, pues, ¿cómo se valora la formación en competencias digitales que está ofertando las dos universidades, tanto en sus grados como en posgrados, en comparación con otro tipo de centros de formación? Hay aquí la gran guerra, ¿no? Escuelas de negocio, empresas que se orientan específicamente a formar en competencias digitales. Ya sabemos todos que Google también ha empezado a ofertar formación, una formación de 6 meses, tienes una habilidad en competencia digital determinada. Y observemos, bueno, cómo si leemos estas tres gráficas en conjunto, nos llevamos una pequeña sorpresa. El 34% de los entrevistados consideran que la formación universitaria en competencias digitales es adecuada o muy adecuada, frente al
42%, 43% en la formación ofertada en posgrados. Es decir, si subimos el nivel de complejidad de formación, sube el nivel de valoración. Pero cuando hablamos de la oferta formativa en competencias y habilidades digitales que ofertan las empresas privadas, el nivel de educación se dispara al 62%. Es decir, están valorando más la formación en competencias digitales, siempre centrando en ese tema, lo que se está ofertando de forma privada, a través de especialidades concretas, que lo que estamos formando en las universidades y de los centros formativos. Y un último aspecto, y ya con esto pasamos al debate, que va a ser más interesante. Le preguntábamos a los empresarios qué es necesario hacer. ¿Qué necesitamos hacer desde los centros formativos superiores para que nuestros egresados, nuestros alumnos, tanto en ciclos, grados o posgrados, puedan introducirse en el mercado laboral a la mayor brevedad posible, obviamente, y que sean capaces de aportar ese valor que están buscando las empresas? Bien, aquí les preguntábamos tres cosas, ¿no? ¿Sería cuestión de reducir las materias formativas teóricas e introducir más asignaturas técnicas en competencias digitales? Hay que hacer una salvedad, quizás transversalmente, no dentro de los programas docentes. Es necesario introducirlas. Aquellas que se demandan. El cómo ya es una cuestión diferente. Y vemos que, bueno, cerca de 7 de cada 10, totalmente de acuerdo, consideran que sí, que es mejor reducir teoría e introducir técnicas como competencias digitales. Luego preguntábamos que si aplicar metodologías formativas orientadas a la resolución de problemas. Esta era una pregunta trampa, ¿no? Sabemos que existe esta metodología, que son las metodologías Impact Learning, en las que se reduce los aspectos teóricos y se trabaja en función de casos prácticos, ¿no? Obviamente están muy de acuerdo. Fíjense, entre el 34 y el 50, el 88% considera que deberíamos de cambiar los modelos metodológicos de formación y dirigirlos directamente a aspectos más proactivos digitalmente. Y por último, obviamente algo que también hemos observado, bueno, es algo normal, ¿no? Es necesario mejorar, vuelvo al principio de mi intervención, las redes de interdependencia entre el mundo empresarial y el mundo académico. Es necesario más conexión. Realmente lo están poniendo aquí, ¿no? Si ese diseño de programación docente tendría que tener en cuenta un poco las realidades y las necesidades del sector productivo. Y observamos como prácticamente 9 cada 10 dicen que sí. O sea, no estamos diciendo de que cuando se diseñe un programa educativo, un programa formativo, haya que tener a cada uno de los representantes de cada uno de los sectores productivos en la mesa, ¿no?, para pensar, pero sí tener en cuenta sus demandas, ya que ellos están en la vanguardia de la realidad y nosotros estamos aportando esa realidad. ¿Vale? Y con esto yo pasamos al debate y muchas gracias. Bueno, les presento a mis acompañantes. Van a venir a hablar un poco. Elisa es directora de academia de Fundesen Business School. José Carmona es el socio fundador de Ágora Business Education. Y Pablo Vergel es compañero del departamento, es profesor de Sociología en el Departamento de Sociología 1 de la Universidad de Alicante, aparte de consultor internacional. Gracias. Hola, ¿se oye? Hola, sí. ¿se oye? Hola. Sí. Sí, creo que sí. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme. Creo que la primera pregunta es necesaria, ¿no? Lo he comentado antes de la intervención. Teniendo en cuenta nuestro modelo productivo provincial, qué límites, qué frenos, qué obstáculos, también qué bondades presenta ese tejido para adaptarse y transformar su modelo de negocio a un entorno digital. Bueno, si queréis empiezo yo. Bueno, a mí me parece muy interesante que muchas de las cosas que se han planteado
son aplicables yo creo, a un nivel nacional, ¿no? Pero creo que la provincia de Alicante, y tú ya lo has apuntado, tiene una serie de particularidades que a mí personalmente como sociólogo me preocupan, y creo que al resto de asistentes a este evento también. Si la provincia de Alicante, en este proceso que estamos viendo de transformación digital y nuevas tecnologías, se puede convertir en una provincia, por así decirlo, que esa es la escala que estamos trabajando, una provincia perdedora o ganadora del proceso, ¿no? Tú, como bien has dicho, no vamos a caer aquí en el riesgo o la tentación de la unicausalidad, no vamos a explicar que la provincia de Alicante cuál puede ser su evolución respecto a una sola variable, pero hay una serie de variables, esto también nos ha apuntado, de esas variables hard y esas variables soft. Hay un tema de cultura empresarial que creo que también es preocupante, que creo que se tiene que trabajar, pero creo que hay unas variables hard, unas variables duras, por así decirlas, que a mí personalmente me preocupan mucho y tú ya las has apuntado, y es el tamaño de las empresas de la provincia de Alicante. Contamos con un tejido que, como tú bien has dicho, durante gran parte del siglo XX creo que fue muy útil. Creo que el espíritu industrioso de pueblos o ciudades como Alcoy, Ibi, Gijona, nadie aquí lo puede tener en duda, o modelos como Benidorm, ¿no? Hiperespecializados en sectores turísticos, son modelos creo que durante el siglo XX fueron de éxito, pero ahora me preocupa mucho este tipo de empresas, este tipo de pequeñas empresas pymes, si tienen la capacidad, en primer lugar, digamos, a la cultural, pero sobre todo una capacidad de inversión, ¿no? Y sobre todo en el tema de la digitalización, que es un tema muy abstracto, cómo hay unos grandes polos, que hay que hablar de competencia interterritorial, que puede ser Madrid, Barcelona o puede ser Valencia incluso, que van a ejercer una competencia leal o desleal, no lo sé. También tenemos que hablar un poco de cómo estas ciudades, el concepto de ciudad cada día es más importante en el territorio digital, cómo Madrid, Barcelona y Valencia, a lo mejor, quizá Valencia en menor medida, también se están convirtiendo en polos de talento donde la gente se va a formarse y acaba desarrollando su labor en este tipo de ciudades, ¿no? Y yo paso la palabra, ¿no? Pero me preocupa mucho un poco cuál puede ser el destino de la provincia de Alicante, ¿no? Bueno, para matizar y para complementar también lo que comentaste, Pablo, hemos visto los primeros datos, que todavía no son definitivos. Muy interesante. Una sorpresa ha habido, ¿eh? Pero sí que hemos visto que en realidad hay un bajo porcentaje, no me acuerdo si el 12 o el 13%, que están a nivel 4. Entonces hay muchas empresas que todavía tienen que efectuar esta parte de transformación digital. Y para mí la parte más preocupante, además de la parte de inversión y del gap que puede existir entre el sistema educativo, es el tiempo, porque al final no estamos hablando de una necesidad para 3 años, estamos hablando de una necesidad actual para poder seguir siendo competitivas, y hay muchas empresas todavía que están en la etapa 1 o 2. Entonces, necesitan incorporar personas a su empresa para impulsar este cambio, y al mismo tiempo estas competencias soft que hemos visto, me preocupa porque la creatividad, que justo la competencia que sirve para cambiar también parte de modelo de negocio, impulsar la transformación digital y al mismo tiempo cambiar un poco la cultura, está en una posición muy baja. Entonces, no solamente competencia técnica, inversión, pero también las competencias soft y, bueno, la parte de actitud del talento de la misma empresa. Esto un poco para matizar. Para mí, en el corto plazo, hay que hacer un cambio de transformación también cultural en las mismas empresas. Y si me apuntas, es el concepto que todavía se utilice de nuevas tecnologías, que a mí me produce una sorpresa, que todavía hablemos de nuevas tecnologías. Es una cosa que está ya amortizada, ¿no? Y sí. Yo, por complementar lo que habéis dicho vosotros, yo sí que es cierto que el tamaño de las empresas en Alicante es un tamaño pequeño, mediano, que no sé si es una ventaja o al revés, ¿no? Yo creo que es una ventaja, ¿no? Porque ser pequeño te permite ser ágil y tomar decisiones rápidas, ¿no? Por contra está el tema de las inversiones en tecnología, pero sí que es cierto que la tecnología cada vez es más barata, cada vez más asequible a las organizaciones, y yo creo que en todo este proceso de transformación el foco de verdad y la aproximación de la encuesta lo dice, son las personas, ¿no? En un proceso de transformación digital en el que debemos estar todos, se habla siempre de cultura, personas, procesos y tecnología, ¿no? Y siempre pongo a las personas por delante, ¿no? En la encuesta aparece el tema del customer experience, la orientación al cliente, y hablo del cliente puesto en el foco de mi negocio, ¿no? Y luego a nivel de empresa igual, las personas, ¿no? Al final, el secreto del éxito del cambio en cualquier proyecto son las personas, ¿no? Entonces yo creo que el esfuerzo tiene que ir por ahí, ¿no? Y ahí la importancia del trabajo que estáis haciendo desde el CENIT, ¿no? De qué necesitan, ¿vale? los estudiantes, ¿no? Para mejorar en esas competencias, ¿vale? Para ver lo que las empresas están demandando, ¿no?
Tenemos un problema que es la cultura. La cultura es un restrictor de la innovación y por mucho que yo quiera ir para acá, ¿vale? Tengo ahí lastres que tengo que ir trabajando a nivel organizacional y ahí es donde tenemos que poner el foco, creo. Y también allí conectado a la parte de líder transformadores y también este concepto que se puede cambiar de jerarquía. Todavía la mayor parte de las pymes tienen un concepto de jerarquía muy estático y las mayorías de procedimientos, procesos de transformación digital funcionan como un poco un lean startup. Entonces con líderes de cada proyecto y puede ser que el líder del proyecto no es el jefe de las personas que trabajan en el mismo proyecto, solamente el líder de este mismo proyecto. De hecho, yo no sé el resto de asistentes, pero a mí me ha llamado mucho la atención el tema del liderazgo. Me he quedado... Sí. Y yo os quiero trasladar la pregunta, porque yo creo que también tiene que ver un poquito con la idea que tú has dicho de jerarquía, ¿no? De cierta posible percepción de amenaza de líderes en tu estructura o de empresa, ¿no? Pero fíjate, uno de los principales problemas que tienen las organizaciones hoy en día son la toma de decisiones, porque no hay empowerment. Es decir, la gente no toma decisiones o porque no se le da ese empowerment o porque no tiene la responsabilidad, ¿vale?, para asumir, ¿vale?, que tiene que tomar esas decisiones. Sobre todo en pymes. ¿no? ¿Vale? Y por otro lado está la cultura, ¿no?, que es el propio empresario directivo el que no le deja tomar esa responsabilidad, ¿no? Por eso decía yo el gap que hay entre lo que tú quieres, por eso en la encuesta aparecía eso, ¿no? Es decir, quiero gente responsable, quiero gente que tome decisiones, quiero gente que sea proactiva, ¿no? Pero estamos dejando... ¿Hacer? ¿Hacer? Bueno, derivado de esta pregunta, ¿no?, hay algunos datos que nos llaman un poco la atención a nivel general, ¿no? El último informe ADECO sobre empleo citaba que, una macroencuesta a nivel nacional, que el 81% de las empresas reconocían tener serios problemas para conseguir contratar a personas con capacidades tecnológicas, ¿no? Y que tenían problemas de encontrar talento. Y, bueno, aparte también indicaba en qué sectores, ¿no? Y es llamativo, exceptuando obviamente tecnología, información, ¿no?, que es si vemos los ratios de LinkedIn y los ratios de InfoJobs, ¿no?, los 15 primeros empleos o las 15 primeras demandas tienen que ver con las disciplinas STEM, ¿no?, ciencias, matemáticas, tecnología. Pero tenemos que tener en cuenta que esa realidad es pequeña, ¿no? La segunda era comercial y ventas. La tercera, ingeniería y producción. Y la cuarta, atención al cliente. Lo que estamos observando en este estudio y lo que ya se observa también a nivel nacional es que los empresarios tienen muchos problemas para conseguir recoger al recurso humano adecuado. ¿Qué habría que cambiar si me permitís un poco, la fórmula empleabilidad? ¿Qué habría que cambiar en este concepto para que estos ratios se redujesen, ¿no? ¿Qué habría que hacer? Yo creo es una pregunta... es la pregunta, ¿no? Pero... Yo trabajando también en la parte más de recursos humanos, estuve trabajando 5 años, soy la primera que en muchos puestos he tenido mucha dificultad a cubrir internamente estas vacantes. Pero regresamos atrás, yo creo que la parte de empresa, lo que necesita más no es el conocimiento teórico que pueda traer esta persona, sino la capacidad y las competencias soft. Y me vuelvo, por ejemplo, la parte comercial, porque hay este gap muy alto, sea por los conocimientos digitales que a la parte de adaptarse al nuevo entorno. Entonces, ¿qué tendría que trabajar el sistema educativo además de los conocimientos técnicos? También la parte de competencia soft, con casos prácticos, con casos reales. Y la otra parte, acercarse mucho más a la empresa. De hecho, las mismas empresas como objetivo de desarrollo sostenible afirman que lo que quieren es un sistema educativo de calidad, integrado y también abierto a todas las personas. Y esto es algo que tenemos que trabajar, creo, no solamente con la universidad, solamente las escuelas de negocio, pero en conjunto cooperar para aumentar esta parte de empleabilidad. Y después hay una parte que es a nivel personal. O sea, también las mismas personas o los mismos estudiantes tienen que estudiar por sí solos y con la información que hoy en día tenemos en las redes sociales, en LinkedIn, en YouTube. O sea, ya estamos también pasando a un modelo de cómo busco empleo. Ya no es más ir a llevar el currículum, sino hay ofertas de contactos, hay ofertas también en plataformas de freelance, lo comentaste antes, que está también cambiando el modelo de contratación. Yo creo que son estas las dos partes y dejo la palabra a Juan y a Pablo para que puedan complementar en alguna parte. En esa parte de habilidades soft que son súper importantes, ¿no? A ver, yo creo que la batalla del conocimiento con la era de Internet está perdida. O sea, el conocimiento es universal y cualquiera desde su casa gratuitamente puede acceder a la formación que quiera, ¿no?
yo creo que en el mundo educativo, y hablo de la empresa privada, de las universidades, de las escuelas de negocios, etcétera, se tiene que centrar en enseñar a saber hacer, ¿no? No ese conocimiento, ¿no? Eso ya está, ¿vale? Sí que es cierto que el estudiante tiene que esforzarse, ¿no? en prepararse y en adquirir ese conocimiento previo, ¿vale? Pero las sesiones de formación deberían enseñar prácticas, y de hecho el estudio lo está reforzando, ¿no? Enséñame a hacer, ¿no? Entonces, esa parte de habilidades soft yo creo que es súper importante introducirlas, ¿no? La capacidad de resolver problemas complejos, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo aprender a resolver un problema complejo si no me enfrento a un problema complejo, ¿no? Por eso es muy importante trabajar esa parte práctica. Este año trabajamos con un colegio de Alicante en el tema de los retos de innovación social vinculados al mundo de la empresa, ¿no? Y lo primero que hicimos fue trabajar esas habilidades soft, ¿vale? Sobre todo el tema de la resolución de conflictos dentro de aula, porque sabíamos que luego los chavales iban a tener conflictos en el equipo y el foco fue en esforzarnos en darles herramientas para cómo resolverlos, ¿no? Y quizás ahí es donde deberíamos de poner el foco, en esas habilidades soft que comentaba antes Elisa, ¿no? Y que quizás no se refuerzan tanto, ¿no? Complementada con esa base teórica que es fundamental tenerla, ¿no? Pero eso es un mínimo, ¿no? Y luego en el nuevo paradigma que hay de tecnología, la hiperespecialización está muy presente. Ya no vale saber de un lenguaje informático, hay que saber muchos y muchos subespecializados. Y luego encima el ritmo de cambio de ese tipo de lenguajes o de ese tipo de tecnologías también es vertiginoso, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención un poco que siempre Estados Unidos parece que es el país. A mí me llama mucho la atención, como aquí no lo hemos visto en los soft skills, pero en Estados Unidos una de las cosas que más valora la gente para un profesional empleable, y puede sonar contradictorio, es que, y además la gente lo pone en los currículos, que tenga capacidad de aprendizaje. O sea, es una capacidad muy abstracta, como tú bien has dicho, que es muy difícil de ubicar, pero la gente está pidiendo gente que se pueda adaptar, y en eso también no quiero defender un poco a la universidad, que luego podemos hablar del ritmo de la universidad, pero el ritmo de la universidad nunca va a poder alcanzar el ritmo de la tecnología, porque aparte ya estamos llegando a una velocidad vertiginosa, ¿no? Entonces lo que se está proponiendo, como decíamos, resolución de problemas y capacidad de aprendizaje y adaptación, porque es que no te sirve de nada saber un lenguaje que cuando empezaste en primero de carrera seguramente en cuarto ya no exista. Es que la velocidad de cambio, la velocidad de cambio actual es brutal. O sea, es que en 20 años hemos acelerado lo que nos aceleraron 200 años, ¿no? Y eso obliga a que estemos constantemente cuestionando lo que hacemos. Y es lo que nos va a permitir mejorar, ¿no? Yo recuerdo, en nuestra página web metimos un chatbot. Yo aprendí a programar un chatbot con un vídeo tutorial de un chaval de 12 años en YouTube, ¿no? De Wisconsin, un chaval de Wisconsin. Entonces, el acceso, como decía antes, a la educación está. Lo que hay que tener es esa proactividad, ¿vale? Y esa educación permanente, ¿no? Y también creo filtrar, porque en este momento tenemos muchísima información también. Y el otro problema que también se tendrían que enseñar puede ser cómo voy a saber la información fiable, cómo busco rápidamente la información fiable. Pero es algo que sí que valora mucho la parte de la empresa, porque si tengo un problema que no es poner en YouTube 2 palabras y me lo resuelve, tengo que saber buscar esta información para poder resolver el problema. De hecho, es muy importante que yo en Estados Unidos, algunas pruebas de acceso de selección que he visto, la tendencia ya es, por supuesto, a resolución de problemas, pero ya se están olvidando de la memorística, que es un gran problema de la universidad. ¿Por qué en la universidad la memorística no se es útil? Porque es muy fácil de evaluar. Esto es mucho más difícil, pero ahora, por ejemplo, en los procesos de selección estadounidenses a nadie le interesa que tú cantes una serie de elementos, sino te van a dar acceso a todo tipo de Internet. Tienes 2 o 3 días para resolverme este problema y quiero que me resuelvas este caso. Vuelve dentro de 2 o 3 días y preséntanos este caso resuelto, ¿no? Es todo mucho más abstracto, mucho más líquido, pero va de acuerdo un poco con los tiempos, ¿no? Sí, todo. Ahora que has sacado al amigo Bauman, ¿no? Siempre, si no lo dejo caer, no. Bauman no está. Sociólogo, si no cita a Bauman. No. Sí, son otras estructuras, ¿no? Incidiendo un poco en la formación que estáis comentando, como dice Juanqui, ¿no? O sea, el acceso a la formación hoy en día es muy sencillo. ¿Es competencia de los centros formativos públicos ofertar esa formación? ¿Cómo debería ser? ¿Debe ser una formación micro, pequeñitos apartados? ¿Cómo creéis que debería ser? ¿O debe haber una especie de estándares? O gran vínculo, ¿no? Como hace poco, ¿no? El consorcio público-privado AZ, ¿no? Que ha unido al gobierno con empresas privadas para dar formación, ¿no? ¿Cómo debería ser esa formación del futuro, si la llamamos del futuro, ¿no? Para que respondamos a las demandas del tejido empresarial? Bueno, la formación microlearning, que se llama, ya es la actualidad. Entonces también allí ya estamos
ya es la actualidad. nuevas. Muchas empresas también que internamente, viendo este gap, lo ofrecen con un plan de desarrollo hacia los mismos empleados o futuros colaboradores, pero yo creo que tiene que ser un mixto. O sea, no creo que vamos hacia un futuro solamente de microlearning. O sea, es un ecosistema donde tendrán que convivir y colaborar y reforzarse entre ambas partes el sistema educativo tradicional, entre comillas, de la educación, el sistema educativo, que añadiendo estas competencias puede ser muy potente, pero al mismo tiempo también competirá con la parte de microlearning, que es formación muy de impacto, pero ¿por qué está teniendo tendencia? Porque también nosotros vemos que nuestra velocidad de vida y de aprendizaje es mucho más rápido. Si nos dicen de leer un libro de 400 páginas, por ejemplo, vamos a la app que en 15 minutos nos resume el libro, pero justo la velocidad también de la vida, es verdad, está cambiando. Entonces, va a existir, y de hecho creo que es un nuevo actor que actualmente nosotros presentamos más en la parte de escuela de negocio con fundación, la universidad, y hay otro actor que las mismas universidades están creando academias con microlearning o freelance, están creando su página web donde ofrecen cursos de cápsula de 10 minutos, 15 minutos diarios. Entonces es algo que sí que puede ser complementario. Yo no creo que pueda sustituirlo completamente justo porque regresamos. Creo que yo estudié Derecho y no aplico nada de Derecho en mi día a día, pero sí que reconozco que me dio esta parte de capacidad de aprendizaje, esfuerzo, resolución, que creo que una carrera sí que te puede dar y un curso, un microlearning no te lo puede dar en este momento. Pero veremos también. Coincido con Elisa, tiene que haber una compatibilidad entre ambas ofertas. Creo que la universidad juega un papel importantísimo y lo tiene que seguir jugando. El acceso al conocimiento, como he dicho antes, es libre, pero también cualquiera puede publicar en Internet. Y te lees una cosa y ya lo das como válido, ¿no? Y dices, uff, qué miedo da eso, ¿no? Quizás a lo mejor las universidades son las que van a dar ese respaldo y ese rigor científico que seguimos necesitando, ¿no? Por eso tienen que dedicarse mucho a investigar, a trabajar toda esa parte, ¿no? Entonces yo creo que son compatibles, ¿vale? Y eso sí, ¿no? La universidad estará en todas las edades de la persona, ¿no? O sea, antes te planteabas hacer una carrera y te servía para toda la vida, ahora no. Ahora ya te planteas, ¿vale? Que tienes que hacer una segunda, una tercera, un doctorado, un posgrado, y tienes que seguir, ¿no? Por eso esa vinculación con el mundo de la universidad tiene que ser siempre, ¿no? Y para mí una universidad tiene que ser abierta a la sociedad, tiene que ser un centro en el que todo el mundo vaya, en el que todo el mundo pueda compartir, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una compatibilidad entre ambos, ¿no? Yo creo que uno de los grandes retos que tiene la universidad es el diferenciar de manera nítida conocimiento y empleabilidad, ¿no? Creo que a día de hoy existe una gran confusión en cuál es el rol que tenemos en la universidad. Yo siempre lo dije que cuando era más joven, que había gente que sacaba un título y siempre decía lo mismo, es que no encuentro trabajo. Y decía, pues yo cuando me matriculé nunca vi la letra pequeña que me prometían un trabajo, ¿no? La universidad te puede servir para encontrar trabajo y en España ha sido sinónimo de encontrar trabajo, pero hay que diferenciar bien. Y yo creo que me gustaría hablar de casos de éxito, como por ejemplo puede ser Medicina, que es un caso de éxito de gran empleabilidad, pero para no poner un ejemplo también, por ejemplo, trabajo social, ¿no? Que es una carrera muy pensada y muy diseñada para la empleabilidad y que tiene un gran éxito de tasas de empleabilidad. Y yo creo que deberíamos empezar a plantear y ver estos casos de éxito y también entender que existen carreras donde hay un gran conocimiento, pero no se tiene que traducir necesariamente una empleabilidad, es otro tipo de conocimiento mucho más abstracto que tiene que ver con investigación o bueno, con otro tipo de proyectos de otro tipo, ¿no? Pero sí que creo que habría que dirimir la universidad entre empleabilidad y conocimiento. Creo que para mí es el gran debate que se tiene que abrir, ¿no? De la y nueva exportar universidad. a otras áreas esos casos de éxito que tú comentabas. Sí. O sea, en Alemania se rifan los profesionales de la medicina y de la salud, ¿no? Españoles, ¿no? Y se tienen que ir fuera, ¿no? Y aparte, si se analizan los casos de éxito, ves que su grado de prácticas es descomunal. Los médicos, a partir de primero y de segundo, y en trabajo social igual, están pegados están pegados al empleo. Yo siempre digo lo mismo, porque es que, a ver, yo siempre, con todo respeto, si todos los sociólogos desapareciéramos de un día para otro, el mundo a lo mejor hasta sería un mejor lugar. Si los médicos desaparecen... vamos a tener un no, por eso, los médicos al final no puedes permitirte que los médicos no estén formados. No. Y yo creo que ese es un principio que debería impregnar otro tipo de disciplinas. Pero quizás en otras disciplinas también deberíamos de plantearnos esa pregunta. Por supuesto. No podemos pensar que un director de marketing no esté formado, porque se va a gastar un presupuesto descomunal de una organización o cualquier otra disciplina. Sí, o también educación. Hay gente que empieza a hacer magisterio, las prácticas, porque no podemos dejar que nuestros hijos estén en manos de gente que no tiene probada su capacidad como pedagógica, ¿no? Y yo creo que ese principio rector es importante, ¿no? Que también se sale un poco de las nuevas tecnologías, quizá, pero yo creo que sí que es verdad que al final
creo que muchas veces se confunde un poco la función de la universidad. También, bueno, hay un criterio previo, creo que también la parte de acceso, o sea, Sí. puede ser que ayudar y orientar mejor los estudiantes que acaban el bachiller o el FP antes de apuntarse a un grado universitario, podría también aumentar un poco esta parte de empleabilidad. Uno toma una decisión a 18 años y no sabe todavía qué quiere ser de mayor, y sobre todo en un mundo que va cambiando y cada año surgen nuevas profesiones, porque no hemos hablado de las nuevas profesiones del futuro, pero hay Que no profesiones existen, que no existen todavía, pero ya están viendo que habrán profesiones que serán completamente diferentes y ni podemos imaginarlo en este momento. De hecho, Juan Carlos y yo, en algún debate que hemos tenido en Petit Comité, lo hemos hablado, que posiblemente la optimización de la universidad pasa porque surja una formación profesional adecuada. Si tuviéramos una capa de formación profesional adecuada, yo estoy convencido que muchísimos de los problemas de la universidad se solucionarían automáticamente. De hecho, sabemos que la tasa de incorporación laboral de los FP. egresados de ciclos formativos superiores en ciertas áreas es del 100%. O sea, no tienen problemas de de búsqueda de empleo. Salen por la puerta con su título y están intentando trabajar, ¿no? Una formación más aplicada a la empresa, hacen prácticas en la empresa continuas, ¿no? O sea, ahí es donde quizás la formación profesional tiene más en cuenta, ¿no? O está más relacionada con el tejido productivo. Que ese enfoque también lo llevan en la Escuela de Negocios. Sí, la parte de escuela de negocio, la parte de FP, un poco la parte más de programación. Sí que en este momento las empresas van mucho a la parte de FP, porque ya tienen el lenguaje, estudian el lenguaje necesario para las empresas y es un poco a corto plazo, me cubre mi demanda en este momento. Y en la parte de escuela de negocio, bueno, estamos trabajando en toda esta parte más de digitalización, con nuevos también sistemas como el Bootcamp, para dar una respuesta en corto plazo, en 3 meses, para que pueda programar. ¿Cuál puede ser el hándicap, un poco la diferencia? Que claro, cuando uno sale de una ingeniería informática ya tiene un desarrollo más largo y duradero en una empresa, puede ya gestionar un departamento de informática. Cuando sales de un bootcamp puede resolver la medida y el problema en este momento de programar, no sé, en Angular, pero después puede llevar a cabo o puede dirigir un equipo si no se sigue formando. Creo que allí está un poco la diferencia entre los dos tipos de perfiles. Sí, y en el tema del bootcamp, que yo participé en uno en Estados Unidos, lo que más te decían, lo que más te recalcaban es que te van a poner en una posición que te va a permitir aprender. O sea, te va a dar esa posición de que ya te va a permitir aprender. Pero después dependerá de la misma persona. Claro, no. Si quiere seguir aprendiendo, no. Así que te dan esa posición donde tú ya vas a poder empezar a aprender, como es una starting position ya, y que es importante, ¿no? Pero bueno, en ese sentido el bootcamp también ahora mismo es un concepto que en Estados Unidos también se ha cuestionado y aquí hay muchas corrientes, se está volviendo también a métodos más tradicionales, por no hablar también de que ahora hay empresas estadounidenses que están abogando ya por el offline. O sea, por metodologías offline estrictamente. Volver a la vuelta. Sería para otro. Nosotros tenemos un programa de inversión en Silicon Valley donde todos los años nos llevamos entre 15 y 20 directivos allí, ¿no? Y te das cuenta como empresas como Google o como Apple, pero, o sea, los directivos a sus hijos no les dan pantallas hasta que no tienen 10 o 12 años, ¿sabes? O sea, por algo será. Por algo será, ¿sabes? Entonces, sí, al final, como siempre, el equilibrio. Sí, el equilibrio entre el on y el off, ¿no? Bueno. Y curioso, lo has comentado al principio, la falta de competitividad de Alicante a lo mejor con respecto a Madrid y Barcelona, yo creo que el COVID a lo mejor nos va a favorecer en eso, sí. ¿no? En San Francisco la gente está saliendo de, ¿sabes? Y en Madrid y Barcelona está pasando igual, ¿eh? La gente está saliendo de la gran ciudad, mirar el tema de las nómadas digitales que se vienen a trabajar a Javia, se vienen a trabajar, entonces yo creo que Alicante tiene todos los ingredientes para ser una zona de éxito en cuanto a la atracción del talento, etcétera, ¿no? 2 universidades superpotentes, públicas, una red de transportes, entre comillas, que está funcionando, el mar, o sea, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es unirnos todos, poner el foco en realmente lo importante, ¿vale? Y trabajar sobre ello, ¿no? Y Alicante tiene mucho que ganar. En ese sentido, por ejemplo, para la gente que pueda venir del universo institucional, yo creo que Málaga, por ejemplo, ha hecho un excelente trabajo de intentar captar talento y de intentar deslocalizar empresas a nivel europeo, vendiendo argumentos muchas veces no precisamente de alta tecnología. Aquí también empiezan a haber bastante empresas y allí es la parte buena y la parte mala, porque claro, las empresas finlandesas... el distrito digital, ¿eh? Claro, por eso, la parte de distrito digital, hay muchas empresas de Noruega, finlandesas y todo, entonces ya hay una diferencia, un gap entre talento, y podemos añadir la otra parte que claro, la empresa finlandesa o noruega paga mucho más que una empresa española.
Entonces, y eso provoca allí, distorsiones en el mercado claro, laboral. Entonces, hay una ventaja que tenemos que, por eso también un poco conectada con lo que decía Juan, que tenemos que colaborar en conjunto para evitar que, además de este gap de competencia, empiecen a haber gap también a nivel de salario y al final una guerra más atroz de quiero captar el mejor talento. Fíjate, porque esas empresas lo tienen claro, ¿no? Voy a decir algo exagerado, que no es la realidad, ¿vale? Pero hay una gran diferencia entre cómo piensan esas empresas y cómo piensa la empresa local muchas veces, ¿no? Ellos le llaman talento, nosotros le llamamos becario, ¿vale? Sí. En nuestra contabilidad, las personas es un pasivo laboral. O sea, es un tema de conceptos, ¿no? De dónde poner el foco, ¿no? O aquí, ¿vale? Sé que es exagerado, pero que no te pago por pensar, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? En decir, vamos a cambiar esos restrictores, ¿vale? Que no nos permiten avanzar, ¿vale? Y no ser competitivos con respecto a estas empresas, ¿sí? ¿Creéis que es viable un modelo, modelo tripartito, por así decirlo, ¿no? En el que cooperen representantes del sector productivo, cooperen empresas de formación privada o escuelas de negocio y la universidad pública, en pos de lo que estamos hablando, en pos de desarrollar ese modelo de transformación digital y que sea mucho más factible y viable? ¿Es posible ese triunvirato, por así decirlo? A nivel teórico sí, ¿vale? Las empresas que funcionan se relacionan mucho con el propósito y la perdurabilidad de una organización. Cuando una empresa tiene un propósito firme, con alma, etcétera, ¿vale? Normalmente su duración en el mercado suele ser mayor, ¿vale? Con excepciones, ¿no? Entonces yo creo que si se tiene claro cuál es el propósito de esa unión, se colocan las personas adecuadas, que para mí siempre la diferencia la van a marcar las personas, yo creo que sí, porque al final todos debemos tener el foco en ese propósito por el que se constituye ese proyecto. Entonces, perfectamente, quitémonos egos, quitémonos lastres, quitémonos historias de cada uno y pongamos el foco en lo que realmente importa. Entonces yo sí que creo, ¿vale? Y coloquemos a las personas adecuadas para llevar ese proyecto. Igual, yo creo que es viable sí, posible sí, no va a ser fácil, o sea, sinceramente no, pero creo que si hay un propósito más grande, también es verdad que las empresas o los proyectos donde más complicado es, también se pueden alcanzar grandes éxitos. Entonces, hay que encontrar el propósito en común y sobre todo las personas que puedan empujar y que el proyecto no sea solamente algo en papel y que sea realidad. Y con un proyecto no solamente para el año, normalmente aquí también yo creo que un poco la parte de cultura, estamos acostumbrados a trabajar en el corto plazo, ahora llegó yo creo que esta encuesta la enviaste después del COVID. Sí, sí. Yo creo que si lo hubieras enviado antes del COVID, los resultados hubieran sido completamente diferentes. Seguro. ¿Pero por qué? Porque ahora es una necesidad. En realidad ya hace 3 años era ya una necesidad, pero no se veía. Entonces tenemos que empezar a pensar en medio y largo plazo, no solamente en el corto plazo actual. Sí, yo creo que también es viable, pero también hay que tener en cuenta, yo creo que es muy importante, como tú has hecho tu trabajo, hay unas inercias que hay que identificar y tratar de atajar, ¿no? Yo creo que estamos hablando de universidades que han tenido un perfil durante años, las empresas también, y bueno, yo creo que ha llegado el momento, como dice ella, aprovechar este reset que nos ha obligado el mundo, ¿no? Y creo que es una oportunidad. Pero fíjate que es el momento adecuado, ¿no? O sea, lo que ha conseguido el COVID en transformación digital a nivel organizacional ha sido brutal, ¿no? Y ahora la gente está muy susceptible al cambio, la propia amenaza, ¿no? Tu propia vulnerabilidad hace que estés atento, ¿no? Y que estés alerta al cambio, ¿no? Dicen que uno de los secretos del éxito de Silicon Valley es precisamente la falla de San Andrés, ¿no? Estar en una zona que en cualquier momento dado se rompe, ¿sabes? Entonces esa vulnerabilidad a lo mejor nos hace estar más atentos al cambio, ¿vale? Y a cometerlo, ¿no? Lo que han conseguido unos aplausos, ¿no? No lo ha conseguido un discurso ni lo ha conseguido nadie, ¿no? Entonces, aprovechemos. Yo creo que también una cosa que hay que identificar también que es importante, por lo menos a nivel consultoría, cuando trabajaba en unas empresas, sí que es verdad que la situación de la pandemia nos ha obligado a adaptarnos y utilizar, pero también creo que se puede llegar a una adaptación muy superficial de la tecnología, es decir, a trasladar la reunión que hemos tenido toda la vida, pero en Zoom, ¿no? Y bueno, Juan Carlos es un experto identificador de apps terribles que aumentan la productividad, que van mucho más allá de, en vez de reunirme y darte un catálogo, te mando un correo y te envío un PDF. O sea, la digitalización es muchísimo más ambiciosa. Y existe ese problema de quedarnos un poco en la superficie de lo que llamo yo el zoom, ¿no? Vamos a quedarnos en la pantalla, ¿no? No. Estamos hablando de una digitalización profunda, ¿no? Que es
Y de hecho con bajo coste se puede. No. Estamos hablando de aplicaciones que no tienen un coste excesivo, incluso algunas de ellas algunas son gratuitas. free. Juan Carlos no paga nunca. Fíjate lo que has puesto tú en la encuesta, ¿no? El tema de los CRMs. Antes implantar un CRM en tu organización te costaba era impensable ver una pyme, ¿no? Hoy en día tienes licencias de pago por uso por 30 euros o incluso menos al mes, ¿no? Entonces la tecnología y las inversiones en tecnología hoy en día son asequibles. Me reitero en lo que he dicho al principio, el secreto está en las personas, en trabajar esa parte de resistencia al cambio que yo tengo. El otro día que publiqué en LinkedIn lo de la app de 12 minutos. Yo que tengo una editorial, me hizo una gracia. ¿Vale? Sí, bueno, es una aplicación que en 12 minutos te resume un libro. Y alguien dice, y el romanticismo del libro, y el papel, y el... ¿Vale? Si me gusta el libro me lo compro, ¿sabes? Sí. Pero si yo utilizo el libro para trabajar y me permite optimizar mi tiempo, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, no me voy a poner ahí a rasgarme las vestiduras porque el libro tradicional y todo eso, ¿no? Y no adaptarme al cambio, ¿no? Lo bueno es tener la posibilidad de elegir. Yo elijo, o me compro el libro o me leo un libro en 12 minutos, ¿no? De hecho, los papeles en papel, o sea, los libros en papel siguen existiendo y se siguen comprando, creo que muy bien, porque regresamos más, no vamos a ser solamente digitales, va a haber esta parte digital y offline que se va a empujar mucho más y toda la parte de experiencia también del cliente va a ser 360 grados. El problema es combinar las dos partes, el offline y la parte online, y allí la clave son las personas que trabajan la experiencia offline y también la tienen que trasladar en la parte online. Y lo que estamos diciendo es que hay una acción-reacción que va del online y bascula al offline. La gente hoy en día, todo el mundo tenéis probablemente Spotify, pero misteriosamente la gente está volviendo a comprar vinilos. Y los libros digitales son omnipresentes, pero las ventas de libros en papel están aumentando. Y los hijos de los grandes gurús de Silicon Valley mandan a sus hijos a campamentos donde no tienen internet ni acceso a pantalla. O sea, que se están produciendo una serie de fenómenos que hay que tener en cuenta. Pero lo que hay que hacer es hibridar eso y utilizarlo, ¿no? Alguien decía, es que un chatbot nunca va a poder contestar igual que un ser humano, ¿vale? Porque si metes un chatbot que contesta el 80% de las preguntas y cuando no sabe contestar, automáticamente entra un ser humano y tú no sabes qué está, ¿sabes? Y entonces, ¿por qué no hibridar todo eso? Si lo triste es tener a humanos trabajando de bots. Claro, o contestando 100 veces a la misma pregunta todos los días. Muy buena reflexión, cierto. Muy bien, pues no sé si alguien quiere hacer una pregunta o algo. Estamos aquí. Hola. Buenos días. Más que dos preguntas, dos sugerencias y consideraciones. La primera, José Sergio Gómez, coordinador de la innovación de CEMPA, Federación Regional del Cáncer. Hablabas un poco de la brecha de lo que ha costado conseguir datos de las empresas, arriba del 25% del objetivo. El primer ofrecimiento es contactar con las federaciones, que seguro que vamos a poder ayudar a acelerar ese proceso de toma de datos. Sí, estáis en la base de datos para llamaros. Vamos a una velocidad que podemos, sí. Estáis ahí. Sí. También soy investigador de la UA, tengo la vertiente de la complejidad de la empresa y la complejidad de la universidad. Estamos hablando de empleabilidad. A mí el informe que estáis haciendo me parece súper interesante. Yo estoy tratando de implementar algo parecido, así que si estáis haciendo vosotros, la cuestión es que hablamos de empleabilidad, pero veo sociólogo, INDESEM, Acquora, faltan las empresas. Yo voy al día a día. Son empresas de menos de 10 trabajadores. El día a día de esas empresas están muy alineados con los datos que habéis sacado, esto de resolver problemas del día a día, del pequeño tamaño. Por cierto, Pablo, el pequeño tamaño, mi opinión es que no es para nada fundamental. Es solucionar problemas día a día, tengo que ganarme mi supervivencia. Entonces os invito a acompañarnos en el tema, y seguro que cualquier federación que está aquí, a que veáis el día a día, porque el día a día, dentro de que nosotros estamos sacando proyectos de transformación digital, de ayudar a los asesoramiento, el día a día pone a las empresas. Es muy complejo tratar de hacer ese cambio cultural. Entonces, ostras, a mí me gustaría ver a gente de la empresa. A ver, respondo yo estuve 5 años en recursos humanos y además en empresas, sea grandes que pequeñas, y sé qué significa el día a día. Estuve en un proceso de montar una startup donde pasamos de ser 10 personas, resolviendo todos los días problemas, pero al mismo tiempo también trabajando en un medio de largo plazo.
Y en la parte de Fundesem, no te creas que Fundesem solamente es una escuela, tienes que considerarla también como empresa al interno. Entonces tienes que pensar también, ok, nosotros vemos esto, ¿cómo lo hacemos internamente también para digitalizar todos estos procedimientos? Y somos 14 personas en plantilla. Entonces, y además con la parte de consultoría que Juanqui creo que vio y trabajó en muchísimas empresas, esta parte de empresa lo tenemos muy presente, pero creo que en verdad el problema es más cultural. Sí. Mira. Entonces, no es el problema, somos pequeños y tenemos que resolver los problemas. No, porque estamos resolviendo los problemas con determinadas metodologías que nos siguen consumiendo al mismo tiempo y no nos dejan tiempo para seguir innovando y mejorando y pensando en un medio o largo plazo. Esto es, yo creo, el problema de la pyme actual. Pero regresamos a liderazgo, creatividad y parte también de cultura, que es la más importante. Vale, yo estoy de acuerdo con él, que el sentido de que creo que el pequeño tamaño juega en contra. Sí que es verdad que lo que comentas tú de esa agilidad, pero en líneas generales estoy de acuerdo. Yo parcialmente. Bueno, lo primero, la enhorabuena a FEMPA porque estáis avanzando a una velocidad brutal en todo lo que estáis haciendo y estáis haciendo un gran trabajo, ¿vale? En todo el ámbito formativo. O sea que, lo primero, enhorabuena. Segundo, digo lo mismo que Lisa. O sea, Alcuera es una pyme. Somos 10, 12 personas trabajando. Entonces tenemos los problemas internos que cualquier pyme, etcétera, ¿vale? Yo tengo otras startups, tengo otras empresas. Unas han ido bien, otras se han pegado una buena leche y he aprendido mucho, ¿vale? Pero también, y luego aparte yo trabajo en consultoría, yo trabajo con empresas directamente, yo vivo la realidad de las empresas, ¿no? Y aparte soy docente en distintos MBAs donde trabajo con directivos y conozco la realidad de las empresas, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Yo creo que esa visión estratégica que necesitan las pymes es fundamental que salgan del día a día, ¿vale? Del apagar fuego constantemente, de estar en la tarea, y eso tiene que ver mucho con la cultura de una organización. He visto startups o empresas pequeñitas con 8 o 10 trabajadores con automatismos metidos, con procesos totalmente automatizados y centrarse en la parte estratégica, que es donde aportan valor los directivos, y no estar apagando fuegos, ¿no? O sea, que yo creo que es un tema cultural, claro, ¿vale? Que sí que hay que abordar desde el punto de vista de la educación, ¿no? Y luego es un tema de salir de la zona de confort también, ¿eh? Y ahí me meto en la parte de soft y de habilidades, ¿no? Y es, muchas veces nos sentimos cómodos en la tarea y no nos sentimos cómodos en la estrategia porque nos toca tomar decisiones, porque eso supone riesgos, porque me puedo equivocar, ¿vale? Y me siento más cómodo en el día a día y eso no me permite estar en esa parte de visión estratégica, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, la pyme tendrá sus pequeñas ventajas y sus inconvenientes con respecto a la gran empresa, pero esa velocidad de cambio que puede tener es una ventaja competitiva frente a muchos. Lo que hay que hacer es un proceso de cambio total, ¿no? Y trabajar y abordar la cultura. No sé si hay algún empresario aquí que quiera... Vale. No sé si se me oye bien. Sí, te oye bien. Bueno, yo soy Maite Antón, soy la gerente de una empresa con 60 trabajadores de 60 años. En febrero haremos de vida, ¿no? Y ahora que soy presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante. Y claro, lo primero es que agradezco este estudio y esta iniciativa. Me parece fabulosa y muy necesaria. Estoy muy de acuerdo con mi compañero de FEMPA en la necesidad de que precisamente el origen de esta cuestión es que estén involucrados lógicamente en la parte empresarial, ¿no? Habéis tocado tantísimas cosas que tengo un montón de cosas porque habéis tocado muchas cosas muy interesantes, ¿no? Respecto al tamaño tengo que decir que estoy de acuerdo con que es fundamental y además debe ser un objetivo en nuestra provincia el incrementarlo. Sé que vosotros estáis viendo desde ese punto de vista de pequeña empresa, pero hay que tener en cuenta el cariz de vuestras empresas, con el personal que vosotros sois, ¿no? O sea, en una empresa de las que estamos hablando es que no hay ni un director de recursos humanos. O sea, vosotros estáis muy inmersos en esa realidad y el resto de las empresas no. Esa es la diferencia. Hay que aumentar el tamaño, de verdad es un objetivo imprescindible. Respecto a lo primero que se ha dicho acerca de Madrid y Barcelona, tengo que decir que Málaga sí que es verdad que nos está llevando ahí una importante delantera, pero Alicante también está en ello, se ha hecho un esfuerzo muy grande a través del Distrito Digital. Tenemos que agradecer que en la comunidad el Consejo ha decidido que estuviese, es importantísimo la Consellería de Innovación, Universidades, etcétera, y realidad social digital en Alicante, ¿no?
Sabéis que además está el nodo ELIS, liderado por Nuria Oliver. Sí. Es extraordinaria, y en donde fíjate que la cuestión es que haya dinero suficiente a través de la fundación para tener un investigador con un precio, con una retribución igual a la de otras partes de Europa, para que esté aquí. Uno, esa es la cuestión, pero es verdad que tenemos muchas cosas a nuestro favor, ¿no? y hay que seguir apoyando todo el tema del Distrito Digital. Bueno, en el punto 3 que decías de evaluación, lo que te pediría es que esa evaluación no la hagáis a los alumnos, como comentabas en el cuarto. Bueno, a los profesores. Sí, podemos hacer foco en el profesor más que en el alumno. Vale, porque me gustaría que se sintiera desde el primer curso. O sea, yo llevo 30 años desde que terminé la carrera haciendo procesos de selección en mi empresa. Tengo que deciros con una tristeza enorme, algunas veces se lo he dicho a nuestro rector, que he visto cómo el nivel iba bajando y bajando y bajando. Yo le digo que él no tiene culpa porque la materia prima le llega ya un poco deteriorada. Pero es la realidad. Sí. Estoy completamente de acuerdo con vosotros en que ahora el conocimiento está ahí. Yo he pasado de hacer unas pruebas bastante fuertes, por ejemplo de la parte financiera y contable, con el plan contable, sin nada, ahora dejarles móvil, ordenador y absolutamente todo. Es que ese es el nuevo paradigma. Pero el problema Que no lo es resuelve. que no entienden los conceptos básicos. Si tú no sabes lo que es una cuenta de activo y de pasivo y lo que tiene que ir al debe y a la vez, te da igual poner ahí creación de tal de capital social, porque las fastidias y al final pones capital social a caja en vez de caja a capital social. Por eso, por favor, sigue siendo muy importante tener los conocimientos básicos claros. No vayamos bajando. Me estoy saliendo de lo que es la digitalización, que además estoy aquí porque soy una absoluta defensora de la universidad, que me parece que es fundamental, y de la transformación digital. No es digitalización, es transformación digital, es una cuestión de cultura, es una cuestión de que tiene que llegar incluso a los procesos de tu propio negocio, hasta lo que es tu negocio tienes que replantearte, ¿no? Y en base a eso, uniendo a lo que decías de medicina, yo creo que ahí hay dos cuestiones. ¿Cómo se entra a la carrera de medicina? Ahí entran los mejores. Los que ya antes han llegado a saber lo que es el esfuerzo, el aprendizaje y la relación. Por eso habla de trabajo social también, ¿eh? Claro, esa parte la desconozco, Sí. la verdad. Pero en el tema de medicina, que también me ha gustado mucho informarme, dices, llega gente que ya tiene esa capacidad de esfuerzo y de relación. Y luego siguen estudiando mucho, ¿no? Sí. No Entonces, paran. todas esas cosas yo creo que se tienen que juntar con todos estos estudios sociológicos y con la necesidad que tenemos de digitalizarnos, pero bueno, como estábamos diciendo que hemos empezado, ¿no? Teniendo en cuenta que en las empresas tenemos verdaderos problemas para encontrar talento en general, talento digital en particular, que saben las redes sociales, saben comprar por internet, pero no saben, que no les funciona el ratón y no piensan que lo primero son las pilas. Esto no es Es verdad. Pero en la encuesta Damos había fe. resolución de problemas y nosotros lo estamos viviendo. Es decir, es que la gente no tiene iniciativa ni tiene esa capacidad de resolver problemas. Como decimos, tenemos que hacer la receta de la compra a Yo me acuerdo veces. un jefe que tuve que siempre que llegaba a su despacho y le llegaba con un problema me decía, vale, ahora te vas y me vuelves con el mismo problema y 3 posibles soluciones, ¿no? Y eso... lo que demandamos en las empresas. Por eso el liderazgo, porque realmente el liderazgo es al final tener capacidad para resolver problemas. Pero, por ejemplo, también allí, ya insertar una persona en pequeñas pymes que tenga un liderazgo transformacional y que trabaje con las mismas personas puede ser la clave. O dar también, de hecho, el papel de recursos humanos, bueno, con la parte del COVID, además de todos los ERTE que han tenido que gestionar, pero sí que están viendo que también las personas de gestión de talento y recursos humanos van a ser muy necesarios en este procedimiento, en este proceso. Y si una empresa de 10 personas no puede solamente dedicarse a esto, que sea un líder transformacional y que intente en verdad transformar no solamente los procesos, sino también la cultura. De hecho, la digitalización está en referencia a los procesos. Transformación cultural incluye proceso, incluye cultura, incluye personas.
persona, entonces engloba todo. Claro, y a nivel sociológico y neurológicamente con la universidad, ya para terminar, todas esas habilidades requieren pasión. ¿Hay pasión en la universidad? ¿Y se transmite pasión a los futuros profesionales? Yo lo intento todos los días. Va por barrios. Y sé que alguno recibe, ¿no? También. Maite, meto el concepto de persona de nuevo, ¿vale? Hay pasión detrás de las personas que hay detrás de la universidad. La universidad como tal, ¿vale? Mis 2 hijos estudian en un colegio público en Muchamiel y en el tema de la pandemia he visto diferencias, ¿no? Entre lo que hacía un profesor y lo que hacía otro, y dependía de la pasión que le ponía cada uno. Entonces, quizás a lo mejor la universidad tenga que reclutar también profesores con pasión, investigadores con pasión, etcétera, ¿no? Sin quitar que, bueno, somos también personas y también por cuanto puede ser pasión, también puede haber pico como montañas rusas. En la gestión de personas también eso se ve y somos humanos, no somos todavía robots que podemos transmitir la misma clase igual en todos los momentos. ¿Me vas a permitir también? Danos tiempo. Un par de cosas. La motivación de este proyecto, a nosotros nos parece muy interesante, a ambas universidades, a la Universidad Miguel Hernández y a la Universidad de Alicante, fundamentalmente, y ya centrado en el proyecto, nosotros creemos que la transformación digital, el problema no está en la tecnología, el problema está en la educación, en la cultura y en la responsabilidad digital de quien la ejecute. Si no tienes una organización, una corporación que tenga personas con conocimientos y habilidades digitales y sobre todo que tenga claro la situación, pues va a ser difícil que haya una transformación digital. Lo otro, además, irá adicional. Y luego, cambiar la conciencia de las empresas, que no podemos hacer con la tecnología lo mismo que se hacía sin la tecnología. Es otra cuestión que nos pasa mucho cuando analizamos a las empresas. La cultura en la propia empresa. Por lo tanto, este proyecto está en eso. Nunca se ha hecho en la provincia de Alicante un estudio que nos permita analizar todos los agentes educativos que existen y todos los empleadores, qué demandas existen, qué necesidades, ¿no? Muchas veces se habla sin tener conocimiento. Esto es lo que nos he encargado a David, que magníficamente me ha encantado su presentación y sus objetivos, que yo creo que son en la línea, y eso es un poco desde la sociología, ¿no? En el ámbito de la sociología, analizar realmente con empleadores qué demandas existen. Porque al final hablamos con mucha gente y cada uno tiene una opinión, ¿no? Y a dos niveles que nos estamos encontrando en la resistencia a la transformación digital. Una de ellas, los nuevos egresados que puedan tener las empresas, que tengan competencias y habilidades digitales, lo que demanda la empresa. Y por otro lado, los empleados que ya tienen las empresas de administración local, no tienen las competencias ni habilidades y tampoco tienen la motivación ni las herramientas de habilidades. El reskilling, que ahora mismo la reconversión. ¿no? 2 cuestiones. Uno, los que van a ingresar, y otro, los que ya están dentro, el reskilling que llevan a cabo. Si tú te coges a analizar las 10 empresas que han hecho una transformación digital, que lideran la transformación digital en cada uno de sus sectores, y donde más ha sufrido en los últimos meses el sector del retail, por ejemplo, ahí donde más se ha hecho ha sido en el reskilling. El reskilling de la empresa empezó por ahí. Ahora bien, cuando uno habla de reskilling, esto lo más sencillo es que las empresas obtengan su propio plan de formación de competencias y habilidades digitales, y esto se puede hacer a distintos niveles. La formación continua, la que decía David, que tú también has hecho referencia, y yo creo que en esto están comprometidas, pues las universidades, está comprometido las escuelas de negocios. Cuando hablabas antes, Pablo, de la propia universidad, la universidad tiene una serie de misiones que a veces no tiene por qué estar tanto en el día a día de estos planes de formación. Las empresas, fundamentalmente, por todos los temas que somos sector público y tenemos una serie de misiones, y para ello otros agentes. Lo que no podemos es pisarnos un poco entre nosotros qué competencia. Este proyecto también va en esa línea. Vamos a organizar qué agentes y qué hace cada uno en este papel, que yo creo que es básico y fundamental. Luego, cuando hablabas de la propia universidad, respecto a medicina, en la universidad hay 2 tipos de titulaciones, las que están reguladas y las que no están reguladas. Y dentro de las que están reguladas, las que tienen una integración en el mercado laboral que está absolutamente regulado, el caso de medicina. En medicina hay tantas plazas MIR, tantas plazas de formación, y entran y salen, y está regulado el máximo empleo, no hay problema. Eso ocurre también en enfermería, ocurre también en la
abogacía, ocurre también en la procuraduría, ocurre también en el magisterio y en otros más que ocurre, que son distintas las reguladas de las que no son reguladas. Nadie entendería que un director de marketing hubiera estudiado administración de empresas y lo técnico. Si eso ocurre, a que nadie entendería que un maestro nos dirigiera al jefe de urgencias del Hospital General. Nadie lo ocurriría. Por lo tanto, lo que se ha peleado es la regulación de los puestos de trabajo en todos los sentidos. Eso también tiene mucho que ver, ¿no? Y luego la cultura empresarial. La cultura empresarial también va mucho con el sentido que tienen que definir las empresas qué es lo que quieren dentro de sus empresas. Y un poco regular los puestos de trabajo. Nosotros tenemos detectado en la universidad que hay muchísimo talento que hemos atraído y muchísimo talento que se ha ido, que se va de Alicante, porque ahora mismo vivimos en un mundo global. Se va de Alicante sin irse de Alicante. Es decir, está en Alicante trabajando con una empresa multinacional. O sea, que tenemos aquí a gente de Amazon, de Microsoft, tenemos gente que está trabajando para Naciones Unidas, tanto desde aquí de Alicante. Y van y viajan y demás. Y el talento está en Alicante, aunque esté fuera, pero está en Alicante. Por lo tanto, yo creo que también las empresas tienen un poco que debatir todo eso y estructurarlo de acuerdo con todo. Y luego en la universidad también es cierto que en el sector público, en la universidad pública y dentro de lo que es universal, nosotros no solo formamos para los puestos que están egresados, también tenemos formación en filosofía, probablemente deficitaria, o en historia, o en geografía, antropología, o en otros ámbitos que también enriquecen el conocimiento, a través de la investigación y enriquecen el conocimiento. Nosotros solo hemos sido defensores de la incorporación de la filosofía en la SEBAO. O sea, que nosotros queremos que haya gente que creativa y que tenga capacidad de discusión, y en todas estas competencias forma parte de alguna forma. No concebimos una persona que no tenga capacidad para tener un debate, unas decisiones, por eso se incluyó filosofía en la SEBAO, en todo este tipo de cosas. También es cierto que si vosotros analizan los últimos 30 años el devenir de la educación en este país, desde primero de infantil hasta bachiller, pasando por la universidad, pues ha sufrido mucho. Y una vez se incorpora unas cuestiones en la educación, otras en otras, yo creo que una estabilidad y un pacto con la educación es necesario y básico y fundamental. Y volviendo al origen de mi para no perderme por la rama, David, nosotros aquí, este proyecto que nos parece sumamente interesante para la provincia de Alicante, en dos líneas, en la línea de qué competencias necesitamos y organización de los agentes que tienen que participar, privados y públicos, en la formación de competencias y habilidades, tanto para los nuevos, para los nativos digitales, como para los inmigrantes digitales. Tenemos Juan Carlos, una cátedra de derecha digital generacional que determina muy claro mayores y menores de 45. Los menores de 45, estamos aquí todos, pues tienen unas competencias innatas, y los mayores de 45 pues no tienen las competencias innatas. Todo esto está adecuado, pero a nosotros nos preocupa mucho el reskilling. Nos preocupa mucho porque imaginaros lo que es la transformación digital en la administración pública. Que ahí no va a entrar ya nadie más en los próximos 20 años. No va a entrar nadie más, ya están todos dentro. Y los que están dentro, hablando, como decía Maite, que ha dado... Maite nunca da punta sin hilo. Es la presidenta de la Asociación y además gerente del Grupo Actor. Pero a mí me preocupa mucho el reskilling de la administración. Sí. Que también va con el tema de la universidad, porque los funcionarios están dentro. Y ahora tú ponos a que aprendan chatbots. A programar bots. A programar bots. Yo, a mí el proyecto me inspira mucho y me da mucha confianza de tener resultados, sobre todo para ordenar un poco ciertas cosas. Gracias. Vale. Bueno, pues no sé si alguien tiene una pregunta más o algún comentario. Pues muchas gracias por venir, a los que nos están viendo en el streaming. Y bueno, repito, por favor, ir a verte para que difundir la encuesta. Y si me están viendo, por favor, si reciben un correo de la Universidad de Alicante, háblanlo y contéstenlo, por favor. Gracias. Muchas gracias.